Recientemente celebramos el Día de las Madres. A cada una la felicito. Gracias a Dios por sus vidas, por el cuidado amoroso que le han brindado a su familia, por sus oraciones, sus desvelos, su trabajo, su paciencia y tantas cosas que solo ustedes y su familia conocen. Todo eso manifiesta su amor a Dios, a su familia, a sus seres queridos y a la sociedad. Que Dios las bendiga y les conceda su consejo y respaldo para seguir adelante. Todavía hay camino por recorrer, el tiempo que Dios nos conceda para vivir conforme a su voluntad. Y vamos a tener esta reflexión, ¿sí? Precisamente que tiene como título ¿Cómo edificar sobre el único y eterno fundamento? Y tenemos dos bases bíblicas, una que es Proverbios 14:1, que dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y la otra que está en la primera carta a los Corintios, que veremos un poco más adelante. La mujer sabia y su familia. Vamos a ver a los esposos, a los padres y a los hijos. ¿Sí? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Una persona sabia es serlo en mente, palabra y acción. Es una persona inteligente, astuta, excelente, experta, prudente. Es cuando esa persona ama a Dios y le pide ciencia, entendimiento e inteligencia. Por lo contrario, una persona necia es insensata, perversa, torpe. Una persona necia, nos dice en este versículo, que derriba su casa, y derribar es tirar hacia abajo, hacer pedazos, romper, destruir, arruinar. Todo ideal elevado que escuchamos sobre la mujer representa una meta inspiradora. Los detalles sobre sus cualidades que encontramos en la Biblia son diferentes en nuestro tiempo, pero los principios en los que se apoyan son eternos. En esta reflexión, nuestro enfoque está en la sabiduría. Sin embargo, es necesario considerar brevemente algunas características y resultados de la sabiduría y la necedad. Estas están tomadas del libro de los Proverbios. Escuche. Características y resultados de una persona sabia. Una persona sabia busca la sabiduría y la valora, da buenos consejos, no rechaza la corrección, sino que se beneficia de ella. Los resultados: guarda la paz, permanece en la senda de la justicia, evita caminos perversos. Es una persona fuerte, fortalece y edifica no solo su vida, sino la de su familia y la de aquellos que la rodean. Hermosas características, hermosos resultados. Vemos ahora a la persona necia, sus características y el resultado. Una persona necia evita a los sabios, se alimenta y disfruta de la necedad. Carece de entendimiento, persigue sueños ilusorios, culpa a Dios de sus fracasos, es orgullosa y arrogante, menosprecia los buenos consejos, no aplica la verdad, confía en sí misma, da rienda suelta a toda su ira. Los resultados es que va por malos caminos, se enfurece cuando se descubre su necedad, persiste en su necedad, destruyéndose a sí misma y a las personas que le rodean. Con esta información ya podemos tener más claro cómo somos y los resultados que hemos obtenido. No olvidemos que no somos perfectos, posiblemente tenemos algunas características de las personas sabias, pero no todas. Lo mismo nos puede suceder con relación a las personas necias. Podemos tener algunas características de ellas, pero no todas. Los resultados que estamos viviendo personalmente o en nuestra familia nos ayudan a identificar el peligro de la necedad para evitarla con la ayuda de Dios. De la misma manera podemos identificar la bendición de la sabiduría que el Señor concede para avanzar y ser mejores creyentes con la ayuda divina. Cuando los integrantes de una familia, congregación o sociedad escogen al Señor como fundamento de su vida y la sabiduría que proviene de Él, es una decisión sabia que edifica y bendice su entorno. El Señor Jesús en Mateo 7 y en Lucas 6
habla de dos hombres, el prudente y el insensato. No nada más es el que le dice Señor, Señor. Él dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Entonces es el Señor Jesucristo y su palabra. El hombre prudente se acerca al Señor, lo que él escucha o lee de su palabra, lo pone en práctica en su vida. Vive conforme a ese fundamento. Y entonces, así vengan situaciones adversas, permanece su casa y su vida. Sin embargo, por lo contrario, el hombre insensato viene a Cristo y lo escucha, pero no hace lo que está escrito en su palabra. No hace eso, y entonces cuando vienen las situaciones adversas, cae su vida, cae su casa, su familia, y no permanece. Es grande su ruina. Por lo tanto, debemos ver si escogemos la sabiduría y la prudencia. Y Dios nos ayude a apartarnos de la necedad y de la imprudencia. Tenemos nosotros que una persona sabia nunca basa sus decisiones en lo que hacen los demás o en lo que creen que es mejor. Más bien busca lo que Dios dice en su palabra, porque Dios es el que sabe todo y tiene todo el poder para manejar los asuntos que nos preocupan. Por lo tanto, le pide siempre a Dios actitudes y comportamientos correctos en cada situación, cada vez que tiene que resolver un problema. Pero pasamos ahora a una segunda parte. Cómo edificar sobre el único y eterno fundamento. Y ahora vamos a considerar la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, su capítulo 3, versículos del 11 al 13, que dice así. Vamos a ver primeramente el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y hay una verdad bíblica en estos versículos. Aunque todos los creyentes tienen la roca sólida de Jesucristo, dije todos los creyentes, no todas las personas, todos aquellos que han reconocido a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas. Aunque todos los creyentes tienen la roca sólida de Jesucristo en sus vidas, lo que construyen sobre este fundamento es muy importante. Porque este fundamento, Jesucristo, ya está puesto, y aquí lo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es el único y eterno fundamento? En la Biblia, Dios ha provisto para nosotros sus consejos y directrices. La palabra de Dios permanece para siempre. Su palabra no pasará. En el libro del profeta Isaías, capítulo 8, versículo 20, en la Nueva Biblia Las Américas dice, a la ley y al testimonio, si ellos no hablan conforme a esta palabra, se está refiriendo a las escrituras, es porque no hay para ellos amanecer. Esto último que leímos puede significar, están en completa oscuridad y perecerán en ella. Pero Dios nunca ha dejado al ser humano sin esperanza. En el siguiente capítulo se retoma esta misma situación. Escuche, en Isaías 9, o sea, leímos lo anterior en Isaías 8. Ahora nos vamos a Isaías 9. Voy a leer solamente algunas frases de los versículos 1, 2, 6 y 7. Mas no habrá siempre oscuridad para la que esté ahora en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Profecía cumplida en Jesucristo. Dios nunca nos ha ocultado las consecuencias. Pensemos en dos grupos de personas, sabias y necias, prudentes e insensatas. ¿Podemos escoger? Dios nos ha concedido libre albedrío. Y ya vimos algo de esto, de las características de los sabios y de los necios, ¿sí? Y sus consecuencias también. ¿Y cómo vamos a edificar? Si sobre este fundamento
alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. ¿Qué me enseñan estos versículos? Los apóstoles y profetas entran en la construcción de este edificio de Dios. Cristo Jesús es la principal piedra del ángulo. Todos los creyentes son piedras vivas, edificadas como casa espiritual. Pero solo hay un fundamento para este templo, Jesucristo y la Biblia. No son dos fundamentos diferentes. Jesucristo y la Biblia es una unidad perfecta. Y vamos entonces al apóstol Pablo, cuando escribió esta epístola. El apóstol Pablo viajó por el Imperio Romano. También viajó por ciudades griegas, pero en sus viajes visitó Corinto, que era la capital de la provincia romana. Él fue testigo de la provincia romana, no del Imperio Romano. Era capital de una provincia romana. Él fue testigo de la desigualdad palpable entre ricos y pobres. El apóstol Pablo contempló las enormes estructuras de piedra de los ricos y también vio las endebles casas donde vivían los pobres. ¡Qué contraste! Un tipo de estructura fue construida para durar para siempre, según ellos, mientras que el otro tipo de construcción era tan débil que ni siquiera se sabía cuánto tiempo duraría. Algunos edificios en Roma han sobrevivido cientos de años porque fueron edificados con piedra. Pero en la otra cara de Roma, donde se ubicaban endebles y mal construidas viviendas de madera de los pobres, el clima, la decadencia y el fuego que asolaron Roma devastaron las endebles estructuras de madera que se construyeron de forma rápida y económica utilizando heno, madera y rastrojos como materiales de construcción. Por eso, hoy en día no queda nada de estas frágiles viviendas. No pudieron pasar la prueba del tiempo y nunca tuvieron la intención de vencer el paso de los años o de los siglos. Cuando Pablo escribió a los corintios y los instó a tener cuidado de cómo vivían y construir sus vidas, usó esta comparación. Aunque todos los creyentes tienen la roca sólida de Jesucristo en sus vidas, lo que construyen sobre este fundamento es muy importante. Ya lo dijimos antes. El apóstol Pablo podía habernos preguntado: ¿estás construyendo tu vida y la de tu familia y tus seres queridos pensando en la eternidad? ¿Estás utilizando materiales que resistirán la prueba del tiempo o que producirán una estructura que no durará mucho? ¿Estás construyendo tu vida de manera apresurada y barata para hoy o de una manera que dure para siempre? Pero volvamos al versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno y hojarasca. El oro, algunas páginas de internet que investigan todo esto, le doy gracias a Dios por el amor que tienen esos hermanos de investigar y cavar y buscar más información tan importante y tan relevante. Gracias a Dios por ellos. Y aquí quiero mencionar algunas cosas. El oro se usaba en la decoración interior y exterior de un edificio. Indicaba que esta era una estructura de gran importancia. La plata también se usaba dentro de los edificios especiales para ornamentación y decoración. En el mundo antiguo, cualquier cosa que estuviera hecha de plata se consideraba cara y preciosa. Que tuviera oro, lo mismo. Las piedras preciosas significaba honorable, costosa o preciosa.
Pablo se refería a materiales de construcción de primera que podían resistir el clima, el fuego y el tiempo. Escuche usted, podían resistir el clima, el fuego y el tiempo. Cualquier edificio hecho para durar estaba hecho de mármol o granito. Piedras muy consistentes, muy sólidas. Estos eran materiales valiosos, resistentes y duraderos. Por eso hoy en día todavía se conservan edificios hechos con esos materiales. Pero Pablo describe otra categoría de materiales de construcción: madera, heno y hojarasca. ¿Por qué esta comparación tan dramática? Madera o las vigas denota materiales de construcción. Sin embargo, esa palabra también se usaba frecuentemente, escuche bien, para representar el combustible para un incendio. La palabra zulos describe un edificio construido con materiales baratos, temporales, perecederos y combustibles. ¿Se puede construir rápidamente un edificio así? Pero una casa de madera nunca se construye para durar mucho tiempo. Estas casas de madera eran casas que podían convertirse en humo con mucha facilidad. También hay otro material que menciona el apóstol y es el heno. Nunca debería haberse utilizado como material de construcción, ya que estaba destinado a ser alimento para animales. El heno estaba destinado a ser comido, no usado para la construcción debido a su naturaleza frágil y transitoria. El heno se consideraba el material más pobre para utilizar en la construcción. Sin embargo, la gente pobre lo usaba comúnmente para el techo. Pero aquí la palabra que Pablo utilizó se traduce al griego kadame, que significa paja o rastrojo. Este material era tan inferior que ni siquiera los animales lo comían. Sin embargo, en las casas de los pobres se utilizaba como revestimiento de suelos, como aislamiento y como relleno para las camas. Era barato, desechable y reemplazable. Voy a repetir esta última expresión porque usted va a ver qué relación tienen estas palabras o esta última frase con la cultura actual. Era barato, desechable y reemplazable. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros? Platos desechables, vasos desechables, esto es desechable. ¡Ay, qué bueno! Bueno, pues este material era barato, desechable y reemplazable. Y estamos acostumbrados por nuestra cultura a usar muchas cosas que son baratas, que son desechables y que pueden ser reemplazables cuando nosotros queramos. La hojarasca en el diccionario dice que son hojas que han caído de los árboles. ¿Y qué significa esto? Significa tal vez no permanecer. ¿Por qué no permanecen en los árboles? ¿Por qué han caído? Porque puede representar a personas que son receptivas a doctrinas erróneas. Pensemos esto muy bien. Estas viviendas de los pobres estaban hechas de madera y palos. Los techos eran de paja y las paredes estaban aisladas con paja. Estas viviendas no duraban. Un tipo de edificio fue construido para durar para siempre. O sea, el primero, el de los materiales duraderos. Mientras que este último era tan débil que ni siquiera duraría tal vez la vida de una persona o algunos años, según fueran los desastres naturales. Y esto nos lleva a preguntarnos ya, ¿cómo estás edificando tu vida? ¿Estás construyendo apresuradamente y con materiales perecederos? Esto es precisamente lo que Pablo estaba diciendo cuando escribió esto. No olvidemos que el fundamento de nuestras vidas es el Señor Jesucristo, pero lo que construyamos sobre este fundamento depende de nuestro compromiso personal y del nivel de excelencia que anhelemos en cada área de nuestras vidas. Y vayamos a una aplicación y conclusión. Para edificar sobre el fundamento con materiales resistentes, es necesario amar a Dios y obedecer su palabra. Si usted dice que ama a Dios, pero no obedece su palabra, si usted dice que ama a Dios, pero no es Señor y Salvador de su vida, el Señor Jesucristo, entonces piense, Dios hace una invitación para que hoy
pueda venir a Él en una actitud de arrepentimiento. Y seguimos con las preguntas. ¿Estás construyendo tu vida y la de tu familia teniendo en mente la eternidad? ¿Estás utilizando materiales que resistirán la prueba del tiempo? ¿O estás utilizando materiales que no durarán mucho? ¿Estás construyendo tan apresuradamente y tan mal que todo lo que has construido podría de repente convertirse en una nube de humo? Pregúntate ahora, ¿cómo estoy construyendo mi matrimonio? ¿Mi matrimonio permanecerá o perecerá? ¿Cómo estoy formando a mis hijos? ¿Pasarán ellos las pruebas de la vida? ¿Cómo estoy construyendo mi salud? ¿Estoy poniendo en peligro mi salud física? Si Jesucristo es el fundamento de tu vida, gracias a Dios, pero lo que construyas sobre este fundamento depende de ti. Oremos al Señor y pidámosle que nos guíe a la respuesta correcta. Hagamos nuestra oración. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a considerar la forma en la que hemos estado construyendo nuestra vida, la de nuestra familia, nuestras finanzas y nuestra salud. Perdónanos por hacer las cosas apresuradamente y algunas veces que no te hemos consultado para hacer las cosas bien. Necesitamos tu ayuda para construir con los materiales adecuados, la palabra de Dios y todo el amor, la oración y lo que tú nos aconsejas por medio de en tu palabra. Reconozco que nunca vamos a poder construir con nuestras propias fuerzas. Lo reconocemos, Señor. Ayúdanos a construir nuestra vida y la de nuestra familia de tal manera que sobrevivan las pruebas del tiempo y de las circunstancias que amenazan con destruir o que amenacen con destruir nuestra fe. Danos, por favor, el discernimiento que necesitamos para saber cómo debemos construir correctamente. Y también para evitar construir demasiado rápido y fácil. Señor, te necesitamos en todo momento. Señor, te necesitamos. Todo lo que hemos puesto en oración, Señor, que lo hemos traído a ti en oración, y todo lo que hay en el corazón de cada uno, todo te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga y conceda las peticiones de su corazón. Aquí estoy, vengo a tus pies, ante ti encuentro paz. Yo sin ti no soy capaz, solo tú me guiarás. Oh Señor, te necesito, es por ti que vivo, mi defensor, mi Salvador, Dios te necesito. En tentación, tu gracia es más. Donde hay amor, allí tú estás. Donde tú estás, hay libertad. Cristo en mí es santidad. Oh Señor, te necesito. Es por ti que vivo, mi defensor, mi Salvador, Dios te necesito. Que mi canción sea para ti cuando esté en tentación,
cuando flaqueo descanso en ti. Mi